como escribe liderazgo en poder significa liderazgo de egoístas específicamente relacionados con la conquista de los espacios de cielo. El poder es el fundamento de cualquier forma de liderazgo. Sin poder no hay liderazgo. Para ejercer ese liderazgo que tiene como base un poder alineado y es peligroso y destructivo en las relaciones dinásticas. Cada empresa debe tener un liderazgo como objetivo manejar para que no puedan tomar como modo de desarrollo. El poder del líder. Para cambiar el entorno se es importante que lo liderado o la dirección o la jerarquía organizacional o la estructura económica no está involucrado en mandamientos ni tampoco está bajo metodologías ni herramientas de ejercicio del poder. Se centra más en la personalidad humana, en lo que el poder es profundamente personal, es más una punta de carácter y la habilidad tiene que ver con la capacidad del líder para responder a los retos, desafíos de la realidad. Está relacionado con la capacidad del líder para abordar la realidad, descifrarla y transformarla. ¿Cuál es el poder del líder? El poder se refiere a pasión, inspiración, determinación, habilidad, voluntad, entusiasmo y convicción en el líder. Pero para que un líder poder ser canalizado y se exprese con efectividad requiere de una forma de actitud que permita canalizarlo. De esa forma ese liderazgo también necesitaría un sentido de dirección que le permita enfocarse y lograr en definitiva esta dirección que actúe canalizó, ya que todos tenemos que tener una visión hacia dónde vamos, qué queremos, qué vamos a hacer. El poder del líder emana de la visión. El poder también es una capacidad para convertir la visión en realidad. Por eso el poder siempre necesita tener una imagen de visión del líder. Otra parte de la visión del poder líder es estructural. También es la capacidad de traducir la visión en realidad organizacionista, estrechamente relacionado con los vinculados a la imagen que lidera. La recompensa me gusta como la siguiente frase: la visión es el autoconocimiento. La visión empodera al líder porque la visión empodera al líder y el líder puede creer en una identidad. La visión empodera al líder y este empoderamiento tiene la capacidad de traducir la visión. En realidad la visión también es concreta. Tenemos instrumentos más efectivos con que cuenta el líder y para estimular a la organización por este acercamiento. Dos círculos identificados como capacidad de convertir una visión en los valores que lo constituyan en realidad y también un ejercicio de poder para poder medir, estimar el costo, el alcance, la visión del objetivo corporativo organizativo. Su posición como líder se expresa siempre que habla de su ciclo de vida del líder, de la dirección hacia donde vamos y qué queremos proyectar. El poder se genera cuando la dirección es realista y efectivamente hacia objetivos definidos, misión, futuro del líder. La expresión de su potencia, energía, talentos, habilidades, personalidad, etc. El objetivo siempre diferente, unanimidad. La expresión de vibración armónica con energía y volumen simétrico. Estoy en realidad esa capacidad de poder escuchar a nuestros líderes termina desempoderando. Chao, mi amor,